Vamos a hablar bajo el tema. Hoy es la semana número 4 y en esta semana, antes de entrar al tema de hoy, en esta semana número 4, o sea, toda esta semana vamos a estar hablando y orando sobre evangelismo a nivel local y a nivel regional. Eso va a ser la enseñanza de toda esta semana. Vamos a motivarles a ustedes a orar por el evangelismo a nivel local y a nivel regional. Y mucho más. Ahora tenemos que intensificar nuestro tiempo de oración por el evangelismo, porque ante lo que estamos viviendo con esta pandemia, pues se hace mucho más cuesta arriba nosotros poder a nivel local y regional evangelizar a personas cuando lo hacemos directamente en la comunidad o donde lo hagamos. Ahora todos dependemos y estamos usando las redes sociales para poder compartir la palabra y evangelizar. Algo tan criticado como las redes sociales, por mucho tiempo, por mucha gente, había muchos líderes que criticaban las redes sociales y veían las redes sociales como una herramienta inapropiada. Bueno, cualquier red social o cualquier cosa que usted haga fuera de la voluntad de Dios, pues es inapropiado, ¿sabe? El problema no es la red social, ni el televisor, ni el teléfono, ni el tablet, ni la computadora. Ese no es el problema. Eso simplemente son los instrumentos, y la red social ahí anda. El problema está en qué es lo que usted ve, qué es lo que usted escucha y dónde usted se mete. Ahí es que está el problema. Entonces, fíjate cómo esta pandemia nos ha obligado a nosotros, los pastores y los líderes, recurrir a las redes sociales para poder llegar a los hogares de nuestros hermanos en Cristo, y como es una red social, otros se pueden beneficiar también y escuchar la palabra del Señor. Y mientras le predicamos a nuestros hermanos en Cristo, otros también se benefician y son tocados por el poder del Señor y aprenden la palabra de Dios. Y yo creo que estoy viviendo la experiencia de saber que muchos han cambiado su forma de pensar en cuanto al evangelio. Son muchas las personas, gracias a que 2 o 3, hay muchos irresponsables por ahí, tienen un mal concepto de lo que es el evangelio. Cuando el evangelio es santo, el evangelio es puro, el evangelio es una bendición. El evangelio es lo mejor que le pueda pasar a una familia o a una persona, recibir el evangelio y escuchar el evangelio. El evangelio es lo mejor que existe, es lo máximo. Cada familia y cada persona que recibe el evangelio en su vida es lo mejor que le pueda pasar. Bueno, dice bien claramente la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y desde que estamos enseñando la palabra del Señor, mucha gente han podido ver el evangelio como lo tienen que ver, y han podido cambiar ese mal concepto que hay del evangelio, cuando el evangelio realmente es santo. Que hayan unos cuantos vivales y unos cuantos bandidos que aprovechan el evangelio para salirse con la suya, eso es cierto y no lo podemos evitar. Pero usted aprende a identificar con la palabra de Dios cuando alguien predica el santo evangelio del Señor con toda honestidad, como debe ser, y cuando no. Aquellos que no son honestos delante del Señor, déjale eso a Dios. Usted no se rompa la cabeza, déjale eso al Señor, que el Señor va a hacer lo que tiene que hacer en su momento. Es más, estamos llamados a orar por aquellos que no comparten el evangelio como deberían de hacerlo. Así que en esta semana número 4 todo va a ser dirigido hacia el evangelismo local y regional. ¿Cómo orar y qué peticiones específicas debemos llevar delante del Señor en cuanto al evangelismo? ¿Por qué? Porque alrededor de nuestra nación, y específicamente donde cada uno de nosotros vivimos,
hay personas que necesitan a Jesús. Yo estoy transmitiendo desde la hermosa ciudad de Houston. Y aquí desde esta gran y poderosa y hermosa ciudad, hay mucha gente que necesitan al Señor Jesucristo. Hay mucha gente que necesitan al Señor y escuchar el Evangelio como es. Entonces, son muchas las personas que están necesitadas de la paz y la esperanza que solo Jesús puede dar y traer a la ciudad. Solo Jesús. ¿Está bien? Son muchos los que están necesitados de esperanza y de paz. Y son muchos los que tienen hambre de la palabra del Señor. Y por eso te digo con tanta alegría, desde que estamos enseñando, muchos han podido alimentar su vida espiritual y muchos siguen teniendo esa sed y esa hambre de justicia del Señor. Y muchos han podido ir entendiendo lo maravilloso que es el Evangelio, porque da paz, da esperanza, trae consuelo, trae el gozo y trae la seguridad de salvación, el Evangelio del Señor. Entonces, como vamos a estar hablando de evangelismo, usted tiene que entender que nuestra ciudad y nuestras comunidades donde nosotros vivimos están necesitadas de Jesús. Así que nosotros queremos que durante nuestros tiempos de oración en esta semana, toda esta semana, mientras estemos orando, vamos a permitirle y a pedirle al Espíritu Santo que traiga personas a nuestra mente que necesitan a Jesús y están necesitadas de que compartamos con ellos el amor del Señor, el Evangelio del Señor. Eso es algo que constantemente yo hago. Constantemente eso que yo acabo de mencionar, yo lo hago. Miren, y tal vez hay muchos que me están escuchando. Yo tengo una congregación y hay un grupo de hermanos en esa congregación. Muchas de las amistades y familiares de los hermanos que se congregan conmigo y compañeros de trabajo, que yo he hecho amistades con ellos o los conozco de una manera o de otra por contacto de los hermanos de la iglesia, ese grupo de personas, aun cuando no se congregan conmigo, ni van domingo tras domingo a la casa del Señor a alabar a Dios conmigo, yo los considero a ellos parte de mi congregación y los veo a ellos de antemano como mis ovejas, y los hermanos de mi iglesia no me dejan mentir en esto porque saben que es así, y ellos saben que muchas veces yo les pregunto, si me encuentro con la hermana fulana de tal, le pregunto, oye, ¿cómo está aquella, aquel o el otro? Personas que de alguna manera han estado en contacto con mi iglesia o conmigo, o yo los he conocido en el transcurso del tiempo aquí en Houston. Y yo no me olvido. Dios sabe en su santo cielo que yo no me olvido, jamás me olvido. Y cuando voy en oración, ustedes están en esa lista. Y eso no va a fallar, créanme. Porque yo le he pedido al Señor que me traiga a la mente y a la memoria qué personas necesitan el Evangelio del Señor, o qué familias necesitan el Evangelio del Señor y el amor del Señor. Entonces yo oro por ellos. Y créanme, hay algunos que hasta se han devuelto a sus países, y yo todavía los tengo en mi mente y en mi corazón y pido a Dios con ellos, con la esperanza de que si algún día regresan a la ciudad de Houston, podamos encontrarnos y puedan visitarme en la iglesia. Y sí me gustaría, honestamente, que fueran parte de la comunidad de fe donde yo soy pastor. Tan sencillo como eso. Y yo no me olvido, incluso estoy incluyendo ahí hasta personas que en un momento dado se congregaron conmigo y dejaron de congregarse, no por mí, por cualquier otra razón. Y yo los tengo en mis oraciones, créanme. Entonces yo quiero que usted haga lo mismo. Eso es lo que queremos esta semana, que usted haga lo mismo. Mira,
durante todo este tiempo, esta semana de oración, pídale al Señor, pídale al Espíritu Santo que te traiga a la memoria qué personas, qué compañeros de trabajo, amigos, familiares o personas o vecinos tuyos en la comunidad necesitan el amor del Señor y necesitan el Evangelio. Y cuando usted le venga eso a la mente, pídale al Señor por ello. Si usted lo hace, le van a venir a la mente. Son tantos los que dicen, es que yo no sé qué decir cuando oro. Mira, cuando tú dices, Señor, en este momento te pido que tú me reveles y me muestres qué personas necesitan al Señor. Y usted puede estar seguro que el Espíritu Santo comienza a dispararte en la mente un montón de nombres, un montón de nombres, un montón de nombres. Y la lista mía es bien larga. Porque no simplemente me enfoco en orar por la gente de mi comunidad, de mi ciudad y de mi iglesia, porque son mi prioridad. La realidad es que son mi prioridad, porque soy el pastor de ellos y soy el pastor de aquí de la comunidad. Pero también lo hago por grupo. Estoy orando por la comunidad, estoy orando por los hermanos de mi iglesia. Entonces tengo el grupo de familia personal, tengo el grupo de amigos personales. Ve, usted lo tiene por grupo. Cuando yo oro por la familia, pues yo incluyo en mi oración mis familiares que necesitan el amor del Señor y necesitan el Evangelio. Y aquellos que ya tienen el amor de Dios y tienen el Evangelio, oro por cobertura, que el Señor los guarde, los cuide y los use a ellos también. Cuando oro por mis amigos, yo hago lo mismo. Y no puedo negar que donde más yo me esfuerzo en orar es por mi comunidad. Es por mi comunidad, es por mi gente. Y ellos deben de saberlo. Y si no lo saben, se los estoy diciendo, pero sé que lo saben. Y yo quiero que ustedes sepan que yo no me olvido de ustedes. Nunca, 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 nunca. Y no me puedo olvidar. Entonces yo quiero que ustedes hagan lo mismo. Hagan lo mismo. Si nosotros oramos por nuestra comunidad y por los familiares nuestros, amigos, que nos rodean, que se codean con nosotros, mira, el Señor va a hacer glorificarse. Pero ore por aquellos que necesitan el amor del Señor y necesitan ser evangelizados. El Señor Jesucristo nos envía a nosotros con valentía, dándonos autoridad y poder para nosotros poder cumplir su misión. Y la primera manera de poder cumplir con la misión de Jesús es orando. Es orando. Es orando. Esa es la primera manera y yo diría que la más importante. Cuando podemos orar para cumplir la misión del Señor. Eso es bien importante. Ni siquiera uno tiene que hacer ciertas cosas. Todo lo que hagamos para evangelizar y alcanzar gente es importante. Pero por encima de lo que hagamos es la oración. Pero nombrarlos por nombre. ¿Ve? Si yo estoy trabajando en la ciudad de Houston es demasiado, muy grande. Pero por lo menos la gente que está ubicada en el área de Spring Branch, en el área del sur de Houston, en el área de los Heights en Houston, que son las áreas donde yo tengo hermanos viviendo, pues yo pido por esas comunidades y por esos hermanos. Por eso es que yo pido. Hay otras áreas, y pido en general, pero hay otras áreas donde no me enfoco porque me estoy enfocando donde está mi gente. Y yo oro por esa comunidad en el nombre del Señor. ¿Ve? Y eso es lo que Dios quiere, que oremos por nuestras comunidades. Ahora, entrando al tema de hoy, que es continuación de lo que estoy diciendo, en el día número 22, el tema de hoy, necesidades en tu ciudad, comunidad. Necesidades en tu ciudad y comunidad. Tú tienes que pensar en el área donde tú vives, pero tienes que pensar en tu ciudad. Y luego lo haremos a nivel más internacional, porque estamos orando local y regionalmente. Pero usted en lo personal puede también orar por lo suyo, por su país, por su gente. Y de eso voy a tocar un poquito más ahorita. No les va a gustar lo que voy a decir, pero ni modo, ahí va. Hay muchos factores que determinan, oiga bien,
hay muchos factores que determinan si una ciudad lucha, si una ciudad prospera o por lo menos lucha por prosperar. ¿Cuáles son esos factores para nosotros saber si una ciudad está luchando para prosperar o de por sí ya es una ciudad próspera? ¿Está bien? Nosotros, por lo menos los que estamos aquí en Houston, Texas, donde nosotros estamos, nosotros podemos decir con toda claridad que nosotros vivimos en una ciudad próspera. Realmente Houston es una ciudad muy próspera. Aquí el que no trabaje porque no le da la gana. Pero aún con todo y la pandemia, aún con todo lo que estamos viendo, aquí hay oportunidad. Y damos gloria a Dios por eso, y esa es la pura realidad. Nosotros vivimos en una ciudad bendecida y en una ciudad próspera. Bueno, es que tenemos un alcalde, aunque eso no es parte de la reflexión, pero es la verdad. Pero tenemos un alcalde que teme al Señor. Un alcalde que teme al Señor, respeta a la iglesia y la apoya. ¿Está bien? Y eso es una bendición. Entonces, ¿cuáles son los factores que determinan si una ciudad es próspera o por lo menos está en el proceso del crecimiento y de la lucha? Pues mira, la vivienda, el mercado laboral, el sistema escolar, las tendencias de la población, por mencionar algunas de los factores que determinan la prosperidad y el crecimiento de esa ciudad. Y nosotros tenemos un buen mercado laboral, tenemos un buen sistema de vivienda, tenemos un buen sistema escolar. No es perfecto, pero sí muy bueno el sistema escolar que nosotros tenemos. Y como los líderes de esta ciudad han logrado identificar las tendencias de la población, pues ellos van a trabajar de acuerdo a esas tendencias para que la ciudad siga prosperando. Claro está, claro está. Tenga en consideración que mientras más grande, más próspera y más poderosa sea una ciudad, pues siempre van a haber tendencias más marcadas hacia lo negativo. ¿Está bien? Porque son ciudades grandes y prósperas, y por ser ciudades grandes y prósperas van a venir gente de todos lados, ¿sabes? Gente de todos lados van a seguir llegando aquí, ¿buscando qué? Buscando la prosperidad, buscando la estabilidad. Y como nuestra ciudad, somos la cuarta ciudad más grande de toda la nación americana, y a pesar de ser la cuarta ciudad más grande de la nación americana, todavía es una ciudad, de alguna manera lo puedo decir, conservadora. Pero como está creciendo vertiginosamente, ¿qué pasa? Ya están llegando muchos grupos que se están inclinando hacia aquello que al Señor no agrada. Según digo una cosa, digo la otra. Esta ciudad es bendecida, es grande, es próspera, y a pesar de ser tan grande, todavía podemos decir gloria a Dios, porque es una ciudad que de alguna manera es conservadora. Sin embargo, ya están llegando grupos. Los últimos 4 años, la ciudad ha crecido en grupos nuevos que han llegado aquí. ¿Y qué pasa? Las autoridades, oiga bien, las autoridades tienen que ver cuáles son las tendencias de esos grupos para apoyarlos. Porque las autoridades se sienten responsables de alguna manera de apoyar a todos los grupos. Hay grupos que a mí no me gusta que las autoridades apoyen y sostengan, pero también tengo que entender y admitir que las leyes proveen para proteger esos grupos, y las autoridades lo tienen que hacer. Y las autoridades, con tal de tener votos y mantenerse en el poder, ellos apoyan esos grupos. Entonces nuestra ciudad es una ciudad bendecida, pero están llegando muchos grupos de diferentes partes del mundo y otras partes de la nación a vivir aquí. La población sigue creciendo, y en ese crecimiento, ¿qué crece también? Crece también la maldad. Crece también lo que a Dios no agrada. Según crece la población, crece el pecado y crece lo que a Dios no agrada. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Nosotros como iglesia tenemos que identificar esas necesidades espirituales
para nosotros orar porque el primer avance de evangelismo es la oración. Y a mí me da la impresión que muchas iglesias no están siendo específicas en orar por esas necesidades. Tenemos que ser específicos cuando nosotros vamos en oración. ¿Ve? Hay muchas ciudades como la nuestra que pueden parecer demasiado muy abrumantes. Como para pensar que nuestras oraciones pueden hacer alguna diferencia. Usted ve el estado de California, específicamente la ciudad de Los Ángeles. Usted ve en el estado de la Florida, específicamente la ciudad de Miami-Dade. Y cuando usted va a Chicago, a Illinois, usted puede ver la ciudad de Chicago. Y cuando usted ve a diferentes ciudades poderosas, estados poderosos, esos estados poderosos tienen unas ciudades bien poderosas, bien grandes, ¿ve? Como Phoenix, Arizona, y como usted puede ver en el estado de Pensilvania, hay ciudades que han prosperado y han crecido mucho, y muchas de ellas son prósperas, pero según ha crecido el trabajo, las viviendas y las oportunidades laborales y demás, también ha crecido de manera gigantesca y rápida el pecado y lo que a Dios no agrada. ¿Ve? Entonces, a veces nosotros pensamos que estas ciudades tan grandes y tan poderosas, ¿para qué yo voy a estar orando por esta ciudad si es una ciudad demasiado muy abrumante? Entonces yo puedo pensar que mi oración no va a hacer ninguna diferencia. Mira, si cada cristiano que hay aquí en esta ciudad y piensa en su propia ciudad, orara específicamente por las necesidades de esa ciudad, todos orando colectivamente por esas necesidades, se van a ver las diferencias y la oración va a llegar a la presencia del Señor. Claro que sí, pero todos tenemos que orar por lo mismo. Ahora mismo comenzó un gobierno nuevo en la nación. El miércoles pasado juramentó un nuevo presidente en esta nación. ¿Ve? La Biblia nos ordena a orar por los que están en eminencia. Nos guste o no nos guste quién dirige a la nación o nuestra ciudad o nuestro estado, tenemos que orar por ellos. En el caso mío, aquí en Houston, yo tengo que orar por el presidente de la nación, pero tengo que orar por el gobernador de Texas y tengo que orar por el alcalde de mi ciudad. Ellos son los que están bajo mi responsabilidad en oración. Y yo oro en general, Señor, bendice a los gobernantes, senadores y demás. Pero si cada iglesia se hace responsable de ser específico en orar por los líderes que nos dirigen a nosotros podemos todos a la vez alcanzar mucho más y hacer la diferencia. Entonces yo oro por mi gobernador, yo oro por mi alcalde y yo oro por el presidente de la nación. ¿En qué específicamente yo voy a orar? Pues les voy a dar un ejemplo. El nuevo presidente ya está firmando un montón de órdenes ejecutivas. Un montón ha firmado. Algunas buenas, otras a mi entender, de acuerdo a la Biblia, que no favorecen a la nación en nada. Pues yo voy a orar pidiéndole al Señor que esas órdenes ejecutivas que no respaldan la moral y el bienestar de la familia y la fe cristiana se vean truncadas, que no pasen, que no sean aprobadas, que alguien se levante y las tronche en el Tribunal Federal y que no pasen y que no sean aprobadas. Yo voy a orar específicamente por eso. Señor, el presidente firmó esta orden ejecutiva y esa orden ejecutiva va en contra de los valores de la familia y va en contra de los principios de la fe en el Señor y va en contra de la fe cristiana que los fundadores de esta nación tanto lucharon por eso. Pues si ese es el caso, yo voy a ser específico a orar por eso.
Yo no quiero orar para que el Señor le corte la cabeza al presidente, pero ¿cómo voy a ser tan bandido por pedirle eso al Señor? Yo tengo que pedirle al Señor que toque su corazón, que toque su alma, que se le revele. Tengo que pedirle al Señor que tanto él como su señora esposa sean guardados y que el Señor de alguna manera toque su corazón, se les revele, ya sea en el silencio de la noche, ya sea en el sueño, ya sea... Él tiene... La fe de él es una fe católica. Y yo, el Señor, pues cuando él vaya si es que lee la Biblia, entiendo que sí, según él, pues Señor, muéstrale, tócale, háblale. Entonces yo tengo que orar por eso. Yo no puedo orar para que el Señor derrame juicio sobre él. Yo tengo que orar para que Dios lo salve, para que el Señor lo toque y que él reflexione y diga, espérate, yo firmé una orden ejecutiva que afecta a los valores de la familia, los valores de la sociedad, los valores de la fe cristiana, y que le dé para atrás a esas órdenes. Pero tenemos que orar por él, porque el enemigo está haciendo su lucha. Mientras el enemigo con los demonios están haciendo su lucha, cegando a los senadores y representantes en contra de los valores de la familia, nosotros como iglesia tenemos que pedirle al Señor que ponga su mano. El gobierno saliente o los gobiernos salientes, cuando digo los salientes, sea los que sean, gobernadores, alcaldes de la nación, tenemos que pedirle a Dios por esos gobernantes que terminaron su trabajo, y pedirle al Señor que cuide de ellos, que guarde de ellos, que ellos sean recursos que ayuden. Pero la diferencia la hacemos cuando oramos y cuando somos específicos en nuestra oración. Pero ¿por qué no podemos ser específicos en nuestra oración? Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué no somos específicos en nuestra oración. Porque ni siquiera sabemos qué rayo pasa en esta nación. Nosotros nos dejamos llevar por las primeras planas de lo que diga la prensa. Y la prensa normalmente nunca es honesta diciendo todo lo que tiene que decir. Dicen lo que les conviene. Pero nosotros no leemos, nosotros no investigamos, nosotros no abundamos, nosotros no preguntamos, nos dejamos llevar por lo que diga el populacho, por lo que diga el grupo, por lo que diga la mayoría. Y entonces venimos y ejercemos juicio y atacamos de acuerdo a lo que escuchamos por ahí, cuando tenemos que ser específicos. Específico. ¿Cómo yo puedo ser específico? Sabiendo qué planifica el gobierno, sabiendo cómo piensa el alcalde, sabiendo cómo piensa el gobernador. Y oramos por eso. Es oración lo que necesitan nuestros gobernantes. Es oración lo que necesitan los líderes comunitarios, porque también tenemos líderes comunitarios. Y muchos de esos líderes comunitarios son unos bandidos. Son unos bandidos. Porque muchas de esas instituciones sin fines de lucro, que son para supuestamente ayudar a los inmigrantes y ayudar a las mujeres maltratadas y ayudar a los niños maltratados, sí, existen esas organizaciones, pero tienen una burocracia tan grande y los líderes que están arriba se jaltan de dinero a costillas de toda esa burocracia. Y usted ve el trabajo tan lento y tan vago, porque muchos de esos líderes que se venden como líderes comunitarios, ellos quieren simplemente tener la poltrona de exponerse a las redes sociales y a la prensa. Claro, y ahí están, usted sabe quiénes son. Ellos vienen y quieren aparecer en los diferentes canales de televisión hablando en favor de la comunidad inmigrante o en favor de los niños maltratados, en favor de las mujeres maltratadas, pero a la hora de la hora son unos bandidos. Ay, pastor, que usted ha dicho es la pura verdad. Y después mucha gente tienen el descaro de decir, ay, mira los pastores, los que están pensando en diezmos y ofrendas, pero nosotros venimos y le damos una cuota mensual a ese montón de imbéciles que al final del día nunca te ayudan. A ver cuántos de esos te firman una carta. A ver cuántos de esos te apoyan y van contigo aquí o van contigo allá. Ninguno.
Simplemente alebrestan al pueblo. Vamos a reunirnos frente a la alcaldía a protestar. Vamos a reunirnos aquí a protestar. Y cuando vienen las cámaras de televisión, son los que se paran allí para que les pregunte, ¿qué están haciendo aquí? Estamos protestando por esto, por aquello o por lo otro. Pero vaya a su oficina, pídales una cita, dígale que les orienten, dígale que los encaminen para que usted vea cómo los van a recibir. Comparte estos videos para ver si llega a los oídos de esos imbéciles, para que vean que aquí hay gente que saben decir las cosas como son. Pero como somos pastores nos tenemos que callar la boca. Pues no. No. Yo quiero que la gente que siempre me ve y siempre me escucha y me sigue, la gente que yo le ministro, la gente que yo le pastoreo, la gente que yo oriento, siempre se los he dicho. Ustedes quieren batallar, batallen en oración y vayan por los canales correctos. Vayan por los canales correctos a buscar orientación y a orar por la comunidad y a orar por los líderes, pero vayan por los canales correctos. Tengan cuidado, porque muchos líderes de la comunidad no están favoreciendo a la comunidad. Tan sencillo como eso. Y tenemos que tener cuidado. Mucho cuidado. Pero hay otro problema. Déjenme ir avanzando ya. Hay otra situación que quiero hablar ahora. Y esta sí es bien importante. Escúcheme con lo que yo voy a decir. Por favor, escúcheme. Porque lo que yo voy a decir ahora es extremadamente importante. Porque la gente no sabe el poder que hay detrás de las palabras que dicen. El hombre más sabio en el Antiguo Testamento o en el Viejo Testamento, bueno, ¿saben de quién estoy hablando? El hombre más sabio del Antiguo Testamento, que dicho sea de paso, era un líder a nivel global o a nivel internacional o por lo menos a nivel del mundo conocido en ese entonces, dijo que las ciudades se levantan o se caen basándose en cómo las personas hablan acerca de esa ciudad. Lo voy a repetir otra vez. Dijo este sabio, este líder sabio, que voy a decir su nombre ahora, me imagino que ustedes tienen que saber cuál es. Dijo que las ciudades se levantan o se caen basándose en cómo las personas hablan acerca de esa ciudad. Estamos hablando de las ciudades, pero ese mismo principio aplica a tu iglesia, a tu comunidad de fe, a tu familia, aplica el mismo principio. De acuerdo a cómo tú hablas de tu ciudad, de tu trabajo, de tu iglesia, de tus amigos, de tu familia, las personas, las ciudades o la institución se levanta o se cae. Porque hay autoridad en lo que tú estás diciendo. Para muestra un botón, vamos a la Biblia. Proverbios capítulo 11, versículo 11. ¿Quién escribió el libro de Proverbios? El libro de Proverbios lo escribió precisamente quien yo estoy mencionando, el hombre más sabio del Antiguo Testamento, el segundo rey más importante que ha tenido Israel y un líder respetado a nivel global en su tiempo. ¿Quién era ese? El rey Salomón. El rey Salomón dijo, mira lo que dijo el rey Salomón en Proverbios 11:11. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. ¿Quiénes son los rectos? Por la bendición de los rectos, por la bendición de las personas íntegras, por la bendición de las personas que tienen temor, por la bendición de las personas que se respetan a sí mismas, la ciudad será engrandecida. Mas por la boca de los impíos, mas por la boca de los impíos será
esa ciudad trastornada. Tu ciudad, tu comunidad de fe, tu familia, tu comunidad de trabajo, todas las diferentes comunidades o grupos donde tú sirves y estás, esos grupos pueden ser bendecidos de acuerdo a la bendición que reciben por las personas íntegras y rectas dentro de esos grupos. Porque dice que la ciudad será engrandecida. Tu familia, tu trabajo, tu matrimonio, tu hogar puede ser engrandecido de acuerdo a cómo la persona que es recta e íntegra bendice. Y de la misma manera, esa familia, ese grupo, esa ciudad, esa región, esa comunidad puede ser trastornada o puede ser maldecida por la boca de un impío, de un chismoso, de uno que no sabe hablar bien de su propia ciudad. Y ahora voy a decir algo que les va a caer como patada de mula a 2 o 3, pero a mí me importa. Oiga bien. ¿Usted sabe cuántos inmigrantes hay aquí en esta ciudad que se pasan hablando barbaridades de su propio país? Que se pasan hablando barbaridades de su propio país. Lamentablemente, en Centro y Suramérica y parte del Caribe, lamentablemente muchos de esos gobiernos son gobiernos corruptos. Y por 2 o 3 políticos corruptos, la ciudad está y la nación está como está. Pero eso no le resta que esa es tu nación, esa es tu ciudad, donde tú naciste, donde tú creciste, donde tú fuiste educado. Y esas ciudades no tienen nada que envidiarle a esta nación. Lamentablemente tienen políticos corruptos, eso sí es cierto. Y esos políticos corruptos han destruido nuestras naciones. Pero ¿quién puso esos políticos corruptos allá arriba donde están? El voto del pueblo. Por no pensar, por no orar, por no leer. No, allá lo subimos. Y han destruido nuestras ciudades. Entonces nosotros, buscando un mejor futuro, hemos tenido que salir de nuestras propias ciudades a buscar un mejor futuro. Pero eso no significa que yo voy a estar hablando mal de mi país y maldiciendo a mi país. Ese es mi país, esa es mi nación, esa es mi comunidad donde yo me crié. Y en vez de hablar mal de mi país, yo tengo que orar por mi país. Yo nací en los Estados Unidos. Y para ser específico, yo nací en Boston, Massachusetts, en el estado de Massachusetts, en la ciudad de Boston. Ahí yo nací. Pero la mayoría de mi niñez y adolescencia y juventud y parte de mi etapa de adulto, yo la viví en Puerto Rico, de donde son mis papás. En la ciudad donde mi mamá y mi papá nacieron y se criaron. Y tuve la bendición que mis 2 papás eran de la misma ciudad. Y yo nací y yo crecí en esa ciudad llamada Ceiba, en el pueblo de Puerto Rico. Y viví casi toda mi vida en un barrio del pueblo de Ceiba que se llama El Saco. Y de viviendo en El Saco, viví en una parte que le llamaban el fondo del saco. Yo vivía en el fondo del saco. Y yo siempre lo estoy mencionando. ¿Cuántas veces yo he mencionado eso? Y mucha gente lo sabe. Un montón de veces. Porque yo vivo orgulloso de mi barrio. Yo vivo orgulloso de mi gente. Yo me crié en el barrio Saco de Ceiba, en la iglesia de Dios Pentecostal de ese barrio. Y allí los vecinos del barrio, muchos, la mayoría son familia mía, y los que no son directamente familia mía de sangre, como si lo fuesen. Ese barrio es un barrio de familia, es una comunidad de familia. Y yo
vivo orgulloso de mi barrio. Y donde quiera que yo voy, yo lo digo, yo soy de tal lugar, allí yo crecí, allí, y yo lo disfruté. Y yo me siento tan orgulloso de mi barrio. Y cuando yo fui en enero del año que pasó a Puerto Rico, mi meta en ese cortito viaje era ir a mi barrio a ver a mis amigos con los que yo me crié. Yo no quería ver a más nadie que no fuesen los amigos con los que yo me crié desde que estaba en 4º grado que llegué a ese barrio. Y la mayoría los vi y los pude abrazar y pude compartir con ellos y pude ver a mis vecinos. Yo fui a lo que fui. Yo no tengo ni una sola palabra negativa que decir de mi barrio. Que hay 2 o 3 que son unos bandidos. En todos los barrios, en todas las ciudades y en todas las naciones hay gente bandida. Hay gente sinvergüenza, hay gente que roba, hay gente que usa droga, hay gente que toma, hay gente que hace barbaridades. En todas. Dígame qué comunidad no tiene uno. Pero eso me da derecho a mí a hablar mal de mi nación. ¿Cómo es posible que tú llegaste aquí con una mano adelante y con otra atrás? Y aquí Dios te ha bendecido y te ha prosperado. Y tú ni siquiera quieres saber de tu nación. Es más, hay algunos que viven, que ni quieren mencionar de dónde son. Hay algunos que han aprendido un poco de inglés, lo hablan malo y matado y se creen mejores que Mr. Smith. Y deniegan de sus raíces. El Señor te manda a orar por tu nación y por tu país, no a negarlo, no a darle la espalda. Es orar por él. Creo que en unas cuantas semanas atrás, en una reflexión, en uno de los temas mencioné esto, que voy a mencionar esto otra vez. Hace un tiempo atrás, aquí mismo en Houston, alguien me estuvo molestándome porque Puerto Rico vivió una situación de corrupción bien horrible, que en toda la nación se hablaba de eso nada más. ¿Sí? Pasamos por un momento difícil en nuestro país, en nuestra isla. Digo, nuestra isla porque no es un país, es una isla. Y no es país porque no somos independientes. Puerto Rico le pertenece, es un territorio que le pertenece a Estados Unidos. Por eso no somos país. Somos un estado más. Libre, pero un estado más. Y esta persona constantemente, cada vez que iba a la célula de oración y de estudio bíblico, esa persona me abordaba. Y dale que es tarde, y dale que es tarde. Y me pasaba molestándome. Mira cómo está tu isla. Mira cómo está. Y siempre dale que es tarde. Hasta que me llenó el buche de piedrita. Porque yo soy pastor, pero yo les he estado predicando diciéndole que todavía estamos en naturaleza caída. Yo soy un pastor y amo al Señor con todas las fuerzas de mi alma. Pero mientras yo esté en este cuerpo de carne, yo tengo que estar pidiéndole a Dios que me controle y que me guarde y que me cuide. Porque el Señor me llamó a ser, mira lo que dice la Biblia, el Señor me llamó a ser manso, no menso. Y me sacó por el techo esa persona. Y le dije, qué mal tú hablas de mí, de mi isla. Ya me tienes hasta la coronilla hablándome todo el tiempo. Cada vez que me ves hablar mal de mi isla. Pues mira, si tu país es tan y tan bueno, entonces ¿qué demonios tú haces aquí? Arranca y lárgate para tu país. Nunca más me volvió a molestar. Ay, no lo quise ofender. Ay, no lo quise. ¿Usted no cree que es una falta de respeto? Si yo le encuentro belleza a todos esos países, con el orgullo que yo le digo a todo el mundo que yo soy un borimex, porque me gusta la cultura mexicana, me encanta. Tengo muchos hermanos en mi iglesia que son salvadoreños y conozco parte de su cultura y he probado sus comidas. Y me han enseñado fotos de las bellezas que hay en El Salvador. Una ciudad hermosa que tiene muchos recursos naturales para echar hacia adelante. Igual Guatemala, igual Nicaragua, igual Venezuela, igual Colombia, Chile, Bolivia, el Perú. Y en muchos de esos lugares yo los he visitado. Yo he estado en esos lugares, en muchos de esos lugares.
Y son países hermosos, con unos recursos tremendos, que lamentablemente hay políticos corruptos, sí. Sí. Pero dijo el rey Salomón, claramente en la palabra del Señor, Proverbios 11:11, léelo, vuelve y léelo. Dice que la ciudad puede ser bendecida, te lo voy a parafrasear, que la ciudad puede ser bendecida o maldecida de acuerdo a cómo tú hables de ella. Y eso tú se lo tienes que aplicar también a tu familia y a tu entorno. Dice, por la bendición de los rectos. ¿Quiénes son los rectos? Los íntegros. La gente que temen al Señor. La gente que aman y respetan sus raíces. Esos son los rectos. Los que aman y respetan sus raíces. Que no se avergüenza de dónde vinieron. Por la bendición de los rectos, las ciudades pueden ser engrandecidas. Guatemala, El Salvador, México, Puerto Rico, la República Dominicana, Haití. Todos estos países pueden engrandecer y pueden seguir hacia adelante y pueden tornarse en países poderosos siempre y cuando su propia gente oren por esos países y los bendigan y no los maldigan. Acompáñenme a Santiago capítulo 3 versículos 9 y 11, rapidito. Santiago 3, 9 al 11. Mira lo que dice Santiago. Con la lengua que bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas que han sido creadas a imagen y semejanza de Dios. De manera, versículo 10, de manera que con la misma boca que bendecimos y maldecimos. Eso, hermanos míos, no debería ser así. Voy a repetir. De manera que con la misma boca bendecimos y maldecimos. Eso, hermanos míos, no debería ser así. Y el versículo 11. ¿Acaso puede dar un manantial agua dulce y agua amarga al mismo tiempo? Yo estoy usando esta escritura para aplicarla a lo que estamos hablando. ¿Cómo yo puedo con mi propia boca bendecir y maldecir a la misma vez? ¿Cómo te expresas? Déjame decir la manera de pregunta. Voy a hacer un par de preguntas. ¿Cómo usted se expresa acerca de la ciudad donde usted vive? ¿Cómo tú te expresas de tu país? ¿Cómo tú te expresas de tu familia? ¿Cómo tú te expresas de tus papás? ¿Cómo tú te expresas de tu matrimonio? ¿Cómo tú te expresas de tus hijos? ¿Cómo? ¿Cómo tú te expresas? Hace un tiempo atrás conocí una persona femenina que siempre estaba voz en cuello hablando barbaridades de su marido. Yo no estoy diciendo que tú con un amigo en confidencia puedas desahogarte y decirle, mira, me siento mal por esto, aquello, lo otro, o con tu pastor o con algún consejero. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo cuando tú abiertamente a Raimundo y a todo el mundo hablas barbaridades de tu familia, de tu ciudad, de tu país y de tu gente. Y esta señora hablaba barbaridades de su marido. Un viejo bandido. Y de repente el viejo bandido se murió de un infarto. Después con esta única hipocresía que van al féretro a llorar.
¿quién me podrá consolar? Perdí a mi marido que ha sido como un padre para mis hijos porque no es el padre verdadero. Ay, qué lindo por la red social y frente al féretro decir cosas hermosas cuando te dedicaste la mitad de tu vida a decir que era un bandido. Y sabe Dios, eso es una suposición, que el viejo estaba tan deprimido que un infarto lo mató. Porque dice Santiago que con la misma boca que tú bendices puedes maldecir. Y dice la Biblia en el versículo 11, ¿cómo es posible que una fuente bote agua dulce y agua amarga a la misma vez? No es posible. No debe ser posible. Entonces la pregunta te la vuelvo a hacer. ¿Cómo tú te expresas de los tuyos? ¿Cómo tú te expresas de tu ciudad? ¿Cómo tú te expresas de tu comunidad? ¿Cómo tú te expresas de tu familia? ¿Cómo tú te expresas de los tuyos? ¿Cómo tú te expresas? ¿Caracterizarías tú manera de hablar acerca de tu ciudad o región como una bendición o una maldición? ¿Cómo tú te expresas de tu ciudad? Tú puedes decir que las características de tu ciudad, de tu país, de tu familia, de tu gente, de los tuyos, ¿cómo tú lo caracterizas? ¿Como una bendición o como una maldición? ¿Cómo tú lo caracterizas? Si a veces somos hipócritas con nuestros propios viejos. Cuando viene el Día de las Madres, cuando viene el Día de los Padres, yo tengo la mejor mamá y el mejor papá del mundo. Claro, porque te está celebrando. Pero ¿realmente lo crees? Muchos lo dicen porque fue la que te tocó o el que te tocó. No todas las madres y no todos los padres son buenos. Y hay muchos que ni siquiera conocieron a los suyos. Pero tú que tienes la bendición de conocerlo y que te bendijo y te cuidó, ¿cómo tú te expresas de ellos? ¿Con bendición o maldición? Con maldición porque te trataron mal, con maldición porque no te dieron lo que tú quisiste, con maldición porque no pudieron echar para adelante, con maldición porque a ellos no les fue bien en la vida y estaban desorientados. O a pesar de que no fueron los mejores padres, a lo mejor no te dieron lo mejor del mundo, ¿por qué no los tratas con bendición? No leímos ayer lo que dice la Biblia, honra a tus padres, que es el primer mandamiento con promesa, y te irá bien y el Señor extenderá tus días de vida. Pues mira, en tu ciudad, en tu comunidad, en tu familia, con tus padres, con tu matrimonio, bendice. Y demuéstrale a la vida que tú no vas a hacer lo mismo que te hicieron a ti. O tú no vas a vivir como viviste tú. Si no te fue bien con tus papás, sé tú un buen papá. Si tu mamá no fue buena contigo, sé tú una buena mamá. Si tu barrio, tu nación, tu comunidad no te trató bien por alguna razón, ora para que el Señor restaure esos lugares. Y donde tú vives, tú tienes que ser de bendición y no de maldición. Porque las cosas pueden cambiar. Si oramos específicamente por nuestras ciudades, comunidades, familias y entornos, y nosotros aportamos en oración y en bienestar. Wow. Maldecir nuestras ciudades suena como las cosas nunca cambiarán. ¿Verdad que muchos te escuchan y muchos se dicen, aquí las cosas nunca van a cambiar? Eso es una manera de maldecir. Ay, ese nunca va a cambiar. A esa nunca va a cambiar. A ese siempre va a ser así. Ese muere así. Esa ciudad nunca se va a levantar. Y cada vez que usted se expresa de esa manera, es una manera de maldecir.
Y si fue bueno o la ciudad fue buena en un momento dado, muchos dicen, los mejores días quedaron atrás. Eso es una manera de maldecir. Y otros dicen, este lugar ya el Señor se olvidó de él. Cuidado. Esas expresiones, las cosas nunca mejorarán, los mejores días quedaron atrás, o este lugar está olvidado por Dios, son expresiones de maldición. Por el contrario, bendecir nuestras ciudades suena como Dios está obrando aquí. Señor, yo estoy orando por Houston porque Dios está obrando en Houston. Estoy orando por mi país porque Dios está obrando en mi país. Estoy orando por mi familia porque Dios está obrando en mi familia. Y aun cuando tú no veas las cosas bien, sigue orando, pidiéndole a Dios que obre y Él se va a glorificar. Dios está obrando aquí. Nuestra ciudad cuenta con una gran herencia de unidad en la iglesia. Todo es posible con Dios. Esas expresiones como las que acabo de leer, Dios está obrando aquí. Nuestra ciudad cuenta con una gran herencia de unidad en la iglesia. Todo es posible con Dios. Esas expresiones son expresiones de bendición. Y eso es lo que tú le tienes que entregar a tu ciudad. Y eso es lo que tú le tienes que entregar a tu familia. Y eso es lo que tú le tienes que entregar a tus padres. Y eso es lo que tú le tienes que entregar a tus hijos. Y eso es lo que tú le tienes que entregar a la comunidad donde tú vives o al entorno donde tú trabajas. Tienes que hablar palabras de bendición y no de maldición. Bendecir nuestras ciudades no requiere de un optimismo ciego e irreal. Bendecir nuestras ciudades se trata del descubrimiento del carácter y naturaleza de Dios obrando alrededor nuestro. Si Jesús nos ha hecho justos, si Jesús te hizo justo, tenemos entonces nosotros la responsabilidad de bendecir nuestras ciudades, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras comunidades, nuestra nación, nuestro estado. Nosotros deberíamos ser rápidos en identificar dónde Dios está activo en nuestras ciudades y bendecir siempre lo que Dios está haciendo. Si yo me di cuenta que Dios está activo, bendiciendo la comunidad de fe de la iglesia Alianza Vida, donde pastorea Germán Sánchez, si yo identifiqué que Dios está activo allí bendiciendo, pues yo voy a seguir orando para que ese grupo y esa iglesia siga siendo de bendición y sea de bendición a la comunidad y a la familia. Identifica dónde Dios está obrando y bendice ese lugar. Usé como de ejemplo a mi iglesia, aunque es verdad. Identifica dónde Dios está obrando. Si Dios se está glorificando a través de las enseñanzas bíblicas que el pastor está trayendo todas las noches, si tú estás dándose cuenta que Dios está obrando ahí, muchos están siendo bendecidos, al tú identificar eso, pídele a Dios por mí, pídele a Dios por el programa y pídele a Dios que más gente sean bendecidas. Busca identificar donde Dios se está glorificando. No mires las negatividades de tu familia. No mires todo el tiempo las negatividades de tus hijos. No mires todo el tiempo las negatividades de tu trabajo. Si Dios está obrando, bendícelo. ¿Cómo yo sé que Dios está obrando en tu trabajo? Porque a pesar de las cosas negativas que puedan haber en tu trabajo, no te han botado, te siguen pagando el salario, te siguen pagando el sueldo, te siguen dando horas de trabajo. Pues eso significa que Dios está obrando allí. Porque si Dios no estuviese obrando allí, te hubiesen dado una...
3 puntos de oración. El primero: en tu primer punto de oración, te lo voy a presentar a manera de pregunta. Usted o yo necesitamos arrepentirnos por haber maldecido nuestra ciudad, nuestra nación, nuestro país, nuestro estado, nuestra familia, lo que sea que tú hayas maldecido. Necesitamos arrepentirnos por haber maldecido con nuestras expresiones, con nuestras palabras, con nuestros deseos, nuestro entorno. Pues mira, si tú en algún momento dado has maldecido, aún por ignorancia, dile: Señor, me arrepiento. Me arrepiento. Nosotros los cristianos y los creyentes no somos políticos. Nosotros somos creyentes. Mira, y si tú no te identificas con ninguna comunidad de fe, de todas maneras usted no es un político, usted es un ciudadano. Más allá de maldecir tu ciudad, más allá de maldecir tu estado, tu nación o tu país de donde tú viniste, si en un momento dado fuiste instrumento de maldición, arrepiéntete, arrepintámonos y no vuelvas a proferir palabras de maldición sobre el país que te vio nacer y sobre la ciudad y comunidad que te dio entrada y te dio abrigo. ¿Por qué tú quieres maldecir a Houston o donde rayo sea que tú estés viviendo si te dieron abrigo, si te adoptaron? Número 2. Identifica dónde Dios está activo en tu ciudad. Y cuando tú identifiques dónde está Dios activo en tu ciudad, ¿tú crees que tú puedas bendecir esa obra? ¿Tú crees que tú puedas bendecir esa obra? Esto no estaba en el plan, pero lo tengo que soltar. Voy a usar de ejemplo mi iglesia, para que después no digan: mira, anda tirándole a aquel. No. Si tú entiendes que Dios está activo obrando en la iglesia Alianza, porque ese grupo de hermanos junto a su pastor están haciendo el mayor esfuerzo por evangelizar y predicar el santo evangelio del Señor de manera presencial y de manera virtual. Si tú te has dado cuenta que tu familia está siendo bendecida a través de tu oración, bendice la iglesia Alianza y al pastor de la iglesia. Bendícelo en oración, y si Dios te permite bendecirlo con tu tesoro, bendícelos al ministerio que sea. Si el ministerio del pastor Joel Meléndez allá en Tampa, Florida, si el ministerio del pastor Miguel Alicea allá en Pensilvania, pero no sé qué estado, se me olvidó. Si el ministerio del pastor José Flores allá en Georgia, si el ministerio del pastor Héctor Villanueva allá en Mercedes, si el ministerio del pastor Manuel González allá en Dona, Texas, si el ministerio del pastor asistente Herminio Sánchez allá en Jacksonville, si esos ministerios
usted ve a Dios activo, obrando en ellos. Y a través de esos ministerios Dios está bendiciendo la comunidad y la ciudad, gracias a que esas iglesias predican, enseñan, oran. Pues entonces bendícelos con tu oración, y si te es posible, bendícelos con tu finanza. Porque nosotros andamos por fe. Nosotros no dependemos de cuotas para coger de bobo a la gente. Número 3. ¿Cuáles son algunas áreas de verdadera necesidad en tu ciudad o región en las que puedas comprometerte a bendecir en oración en esta semana? ¿Qué áreas de la ciudad de Houston, de tu comunidad, de la comunidad de Spring Branch, de la comunidad de Alief, de la comunidad de los Heights, de la comunidad? Piensa, ¿qué áreas de la ciudad o de la comunidad? ¿Qué áreas de tu país, de tu nación? ¿Qué áreas en tu país, tu nación o tu comunidad usted ve mucha necesidad? Si usted las logra identificar, comprométete a orar por eso. Señor, en esta área de Spring Branch yo me he dado cuenta que en la calle tal hay muchas personas indigentes, o hay mucha pobreza. Señores, en esta área de Alief, aquí en Houston, he visto esto. Señor, me he dado cuenta que en mi ciudad este es el problema. Me he dado cuenta que en mi nación este es el problema. Y cuando tú identifiques esas necesidades, comprométete esta semana a orar por eso. Concluyo, resumo, una vez más rapidito. Pídele a Dios que te ayude. O sea, arrepiéntete si en algún momento tú maldeciste tu ciudad, tu familia, tu trabajo, tu entorno. Arrepiéntete. Pídele a Dios perdón. Señor, yo en un momento dado maldije, me arrepiento. Y donde tú veas a Dios o identifiques a Dios de alguna manera activo, obrando, bendice esa obra con oración y con tu tesoro, y si es posible también con tus talentos. Identifica cuáles áreas de necesidad en tu ciudad, región, país, barrio usted ha visto, y cuando las identifique, comprométete a orar por eso, porque Dios te va a bendecir. Padre, gracias por